Me llamo el padre Colin Power, soy irlandés. Nací en el año 1965. Soy el quinto de 9 hermanos, todos chicos, y crecí en una familia, en un ambiente muy católico. La Irlanda de esa época era un país cristiano con los defectos y imperfecciones que pertenecen a la condición humana, pero en general era un ambiente muy bonito en el que un niño podía crecer. Luego, en los años 70, 80, empezó un cambio, y como muchos de mi generación, yo fui por el camino de la fiesta, ¿no? Me alejé de la iglesia y de Dios, y así pasé todos los años de mi juventud, de los 15 más o menos hasta los 31 años. Y ya cuando cumplí 31 años, pues tuve una experiencia muy fuerte de Dios, una experiencia también muy fuerte de la miseria y el vacío del pecado y la vida de placer y de una vida sin sentido, sin Dios, y a la misma vez la mano del Señor, de Jesucristo, le descubrí, y también sentí la vocación a la vida sacerdotal, a consagrarme totalmente a Dios. Me ordenaron el 20 de diciembre de 2003. En ese mismo mes me enviaron a una universidad nueva, católica, que se está levantando en Estados Unidos, que se llama Ave Maria University. Y he estado 3 años ahí ahora de capellán, de ayudante al capellán. Digo 3 años técnicamente porque en el último año no pude ejercitar ese apostolado por estar enfermo. Y ahí en Ave Maria, en la universidad, yo estaba muy contento y muy ocupado, celebrando la misa, oyendo confesiones, hablando con los jóvenes, y también muy ocupado, muy motivado, muy feliz con lo que estaba haciendo. Como yo me había consagrado a Jesucristo, a su iglesia y especialmente a los jóvenes, pues estaba como en mi salsa ahí. Pero en esa época de mayo-junio, estamos hablando ahora de 2006, creía yo, una fiebre que no podía superar. También un cansancio, pero yo puedo decir con toda sinceridad y con toda honestidad que a mí no se me ocurrió en ningún momento que podía estar gravemente enfermo. Tenía un malestar, pero no le hacía mucho caso. Y no era una cuestión de un autoengaño consciente o inconsciente ni nada. O sea, estaba ocupado, un poco enfermizo, pero vamos, ni se me pasó por la cabeza que podía tener, por ejemplo, leucemia. En algún momento del primer campamento en Florida me lo pasé muy mal, que me costaba respirar, no podía participar en los deportes como antes, estaba mal. Luego en el segundo campamento en Pensilvania también estaba mal y cada vez peor. Un médico me dijo después que si me hubiera pasado en una sola semana lo que me pasó, parece ser, durante 3 o 4 meses, pues enseguida me hubiera ido a un médico o al hospital, porque hubiera notado una caída dramática. Pero como la evolución, digamos, de la enfermedad había durado 3 o 4 meses, poco a poco, gradualmente, no me di cuenta. Hasta que el campamento de Pensilvania había pasado el domingo, y el viernes
al levantarme por la mañana me estaba afeitando y mirando en el espejo y vi que en el ojo izquierdo tenía una nube. Y yo ya a esas alturas estaba bastante mal, muy débil, muy cansado y con dolores. El caso es que fuimos esa tarde a un médico en un pueblo a media hora de la casa, en un pueblo que se llama Homestead, creo, Homestead o algo así. Y él hizo las pruebas, vinieron enseguida los resultados. Como estaba desangrando interiormente, digamos, dentro del ojo, pues no sé, yo no conozco las cosas de medicina, pero podía ser una síntoma de diabetes. Y como, pues dándole poca importancia, como por si acaso, pero no te preocupes, me dijo, vete al hospital, Wayne Memorial Hospital, ahí en Homestead, para que te hagan unos análisis de sangre. Y pues hice lo que dijo, me fui enseguida en coche al hospital. Se notaba ya que la cosa iba en serio y vino un médico con 2 estudiantes de la medicina y me dijo, ¿qué tienes de mal? O sea, ¿qué pasa contigo? Y yo le dije, pues, no sé, no es eso el trabajo tuyo. Y me reí y ella me dijo, quiero decir, descríbeme los síntomas. Yo le hablé de la fatiga, de la fiebre, de ciertos dolores que tenía. También tenía como un picor en las piernas, como granitos de color rosa. Y yo creía que por haber estado en campamento, durmiendo en una tienda, pues que eran de los bichos. Pero resultó que eran también síntomas de la leucemia. Fue ahí donde me dijo que tenía leucemia. Y eso fue la primera diagnosis que recibí ahí mismo. Yo no sabía nada de las cosas de medicina, pero sabía que leucemia era una palabra gorda que denotaba una enfermedad grave de la que puedes morir. En esos primeros 24 horas tuve que tomar una postura radical, fundamental, hacia la enfermedad, que después esa postura no se cambió apenas. Yo estaba viviendo, llevaba 3 o 4 meses viviendo sin saberlo al borde de la muerte, pero en ese mismo fin de semana tuve 2 o 3 experiencias de que me iban a llevar a urgencias, que era como una sentencia de muerte, vamos, o sea, tienes leucemia, no puedes respirar, tenía una careta de oxígeno, resultó que la leucemia que yo tenía ataca sobre todo a los ojos y a los pulmones y no pude respirar y se llenó de repente la habitación de enfermeras y médicos y se decidió llevarme a urgencias y la enfermera lloró diciéndomelo porque era como decirme, mira, tienes leucemia y te llevan a urgencias, no puedes respirar, pues lloró ella. Esa noche, el sábado, me dieron la primera transfusión de sangre. Yo estaba ya agotado, tumbado en la cama y reaccioné mal a la transfusión. Empecé a vomitar violentamente y tuvieron que desenganchar el tubo de la sangre.
de la vena. Y como no soy genio, pero tampoco soy tonto del todo, pues me di cuenta de que si tenía leucemia y mi cuerpo estaba rechazando la primera bolsa de sangre, pues no iba bien la cosa. Y en ese momento, en dos momentos de ese primer día, digo el sábado por la noche, domingo por la mañana, sentí la amenaza del terror. Miedo físico muchas veces, pero el miedo psicológico y espiritual a lo no conocido, a la muerte, así fuertemente y puntualmente solo dos veces. Cuando rechacé la primera bolsa de sangre, mi cuerpo lo rechazó, y luego la mañana siguiente, cuando al despertarme me di cuenta de que había tenido la segunda hemorragia grande, esta vez en el ojo derecho, y estaba parcialmente ciego en ambos ojos. Eso era una oscuridad física y también una oscuridad psicológica, encontrarte medio ciego. Para la comunidad, la enfermedad del padre Colom fue un golpe duro. Para los que estábamos en España desde la distancia, pues al principio la incertidumbre se hizo difícil. Nos enteramos de que habían ingresado al padre Colom en el hospital, pero al principio no sabíamos exactamente lo que era. Y cuando empezamos a recibir las noticias de que podía ser leucemia, pues la preocupación fue grande, porque al oír esas palabras, leucemia, cáncer, pues se sabe que supone un peligro de muerte que era realmente muy preocupante. ¿Qué podíamos hacer desde la distancia? Pues lo único que podíamos hacer es rezar y confiar en la providencia de Dios. Entonces empezamos a rezar a todas horas, toda la comunidad. Esto nos sirvió para unirnos más, la comunidad. Sabíamos que el padre Colom estuvo en un estado muy difícil, muy mal, pero a la vez sabíamos que todo estaba en las manos de Dios, que no había por qué preocuparse demasiado. Era un momento duro, difícil, de confianza total en el Señor. Veo que la vida cristiana, y más concretamente en mi caso la vida religiosa, me había preparado lo más perfectamente posible para vivir esta situación. Como llevaba ya 10 años de experiencia diaria de acudir inmediatamente y siempre a la Virgen. Pues hice lo mismo y enseguida el padre fundador nuestro de nuestra comunidad nos había hablado varias veces de San Francisco de Javier, el misionero jesuita, patrón de los misioneros, de cómo cuando se encontraba en un apuro, él decía: Virgen Santísima, no me habéis de valer, pues valedme. Y vamos, no es que esa misma frase se me ocurrió en esos momentos, pero ciertamente era como una costumbre necesaria de mi alma, acudir siempre a nuestra Madre en los momentos de prueba y de tentación. Y como un reflejo espiritual así lo hice. Y como siempre, pues ella vino en mi ayuda y pues
Un pensamiento al que me agarré muchas veces era que tarde o temprano iba a morir, y había recibido o recibí ese mismo domingo de un sacerdote mayor, jubilado, pero que hace este apostolado. Había recibido la unción de enfermos y había hecho una confesión general de toda mi vida, había recibido la Eucaristía, había celebrado la Eucaristía. Entonces me veía y me sentía bien con Dios y pensé para mí, pues bueno, si me pilla presentarme delante de Dios en medio de un campamento, proclamando la palabra de Dios, cumpliendo su voluntad, pues no puedo quejarme. Si me hubiera pasado hace 15 años, pues sería mucho peor. Esa fue mi actitud y no cambió en los meses posteriores. Tuve mis altibajos, momentos en los que yo no puedo decir que estaba alegre, precisamente, pero la paz siempre. En el fondo de mi alma, esa no la perdí nunca. Es cierto que durante todo este tiempo una de las cosas que he visto en él ha sido fortaleza. Siempre ha sido valiente, muy valiente para llevar la cruz que el Señor le estaba dando con mucha paz también. En ningún momento he descubierto en él ninguna reacción de queja o de rebeldía, sino mucha aceptación, mucha paz y viviéndolo todo con mucha fe, como un periodo de crecimiento, de profundización, de acercamiento a Dios. Otro momento malo fue cuando fui al Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, donde iba a seguir con el tratamiento. Digo que fue otro momento malo porque ahí cambiaron la diagnosis. El médico, eso fue un viernes, muy al comienzo a finales de agosto creo que era un viernes, y me dijo, pues yo voy a hacer mi tarea el fin de semana, vuelves el lunes y seguimos hablando. Y hizo la tarea y descubrió que lo que tenía era un tipo rarísimo de leucemia, que en toda la historia de la medicina conocida hubo 8 casos, y los 8 habían muerto. Lo que tenía delante era una leucemia muy agresiva y malévola, y que tenía 40% posibilidad de supervivencia, con 2 o 3 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula. Eso suponía que tenía que buscar un donante de sangre. Aquí yo veo que la vida engendra la vida, y la muerte engendra la muerte. La cultura de muerte pues engendra muerte. Al tener mis padres 9 hijos, pues aumentó muchísimo mis posibilidades de supervivencia. Los médicos y las enfermeras me lo han dicho repetidas veces, que eso fue el factor más importante, más crucial de todo el proceso. El hecho de que mi hermano era una compatibilidad perfecta, gracias a Dios,
gracias a la generosidad y a la apertura a la vida de mis padres y gracias a mi hermano. Todos los hermanos fuimos al hospital de Cork. Algunos tuvieron que venir de lejos, los demás nos hicimos las pruebas el mismo día. Si hubiese tenido que apostar sobre si me iban a elegir a mí después del resultado de las pruebas, hubiese perdido una fortuna. La información de que los médicos en América habían elegido a 2 de los hermanos nos llegó a través de mis padres y el mismo Colum. Fuimos elegidos los 2 hermanos que éramos más cercanos a él en edad. Yo, concretamente, tengo 1 año menos que Colum, y el otro hermano considerado como donante compatible, Kevin, tiene 1 año menos que yo. Después de los resultados, voluntariamente y con mucho gusto, nos fuimos a América. Y allí fue donde, valorando la composición de la sangre de los 2, tomaron la decisión de elegirme a mí. A pesar de que la elección era solo entre los 2, yo pensé que iban a elegir a mi hermano en vez de a mí, pero Dios tiene un gran sentido del humor. Lo que yo pude ver y lo que me impresionó era la aceptación de algo que se salía fuera de su control. Él me dijo en un cierto momento: ¿quién soy yo para poner en duda la voluntad de Dios? En todo momento, Él dijo, y es verdad, esta es más grande que yo, y que no había nada que pudiera hacer. Esta es más grande que yo, pero Dios es más grande que ella. Esta era su actitud. Yo pienso que Él siempre ha tenido esta manera de pensar, incluso antes de ponerse enfermo. Me refiero a que Él tiene una vocación magnífica, de darse totalmente. Él ha sido generoso, y el deseo de toda su vida ha sido hacer la voluntad de Dios y ganar almas para Él. Sus sufrimientos los aceptó y los ofreció. En varios momentos de la enfermedad, digo momentos, pero no eran momentos puntuales, digamos fases de toda la experiencia, tuve que como recogerme psicológicamente y espiritualmente y retirarme un poco al silencio y a la soledad para poder asimilar y adaptarme. Yo también sé que eso hizo sufrir a la gente de mi alrededor porque querían ayudarme y en eso a ellos les tocó sufrir, yo creo, un poco de la Virgen porque solo podían ayudarme con la oración y con el cariño y ciertamente eso me sostenía mucho, una verdadera oleada de amor y de oración que muchas veces casi la palpé y que me sostenía mucho. Lo que a mí más me ha impresionado es la conformidad con la voluntad divina y la fidelidad a Dios nuestro Señor en la enfermedad. Él como sacerdote estaba también viviendo el ser víctima con Jesucristo y se lo tomaba totalmente en serio porque era serio todo lo que estaba viviendo. Ese decir sí al sufrimiento como el Señor quisiera, y yo creo que esto llena de sentido, de finalización a todos nuestros sufrimientos si lo viviéramos como Él lo ha vivido. Sobre todo que lo que a mí me impresiona y me deja decir, pero es una huella de la gracia de Dios que nos sostiene y que ha estado con Él en todo este tiempo, es ver cómo ha llevado la enfermedad con una indiferencia, decir, pues si el Señor me lleva, pues serán sus planes, si el Señor me deja, pues a trabajar y a seguir luchando. Me han preguntado
y entiendo muy bien la pregunta, porque ciertamente veo que podía haber dado esa impresión. Me han preguntado si había caído en una depresión, y yo no lo veo así, porque en ningún momento me sentí triste, malhumorado, muchas veces sí, nunca con Dios, pero impaciente, irritable, nervioso en la compañía de la gente, eso sí. Yo no sé si será por la enfermedad o por el mal carácter o lo que sea, pero lo que más sentía era la necesidad de estar solo. Y la comunicación me costaba enormemente. Yo pedía a la gente oración, 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 y yo mismo rezaba y me dejaba en las manos de Dios. Y así fue durante 2 o 3 meses. Sin duda que a lo largo de toda la enfermedad ha tenido muchos momentos pues, de estar a solas con el Señor, dado la situación de tener las defensas muy bajas y estar siempre en riesgo continuo de posibles infecciones que podrían complicar o incluso dar al traste con todo el trasplante de médula. Pues dada a ese aislamiento ha tenido muchos momentos también de soledad. Le he visto pues, celebrar la misa todos los días con fidelidad, a veces en condiciones muy difíciles, muchas veces desde la cama, porque no había fuerzas para más, pero sí se ha mantenido pues, fiel, y yo creo que de ahí, de la fuerza de la Eucaristía y de esa participación en la pasión de Cristo también, que es la celebración de la Eucaristía, Él ha sacado fortaleza para poder vivir con amor y también con un sentido de reparación por sus propios pecados, y como sacerdote también ofreciéndose con Jesucristo por la salvación del mundo. Veo que toda esta experiencia me ha domesticado y amansado un poco, y tengo un miedo sano a perder eso. El precio puede parecer alto, pero cuando el premio es la unión con Jesucristo y la identificación con Él, no hay ningún precio que sea demasiado alto. En todo eso yo veo que el sufrimiento en eso me ha enriquecido muchísimo como persona y como sacerdote, y espero con todo mi corazón no perder nunca eso. Mi miedo es que al recuperar la salud, que recupere también pues el mal genio, porque no es que lo haya perdido del todo. Y la verdad es que yo doy gracias por la fe, porque con la fe todo cobra sentido. No quiero terminar sin decir una palabra de agradecimiento al ejército de orantes que tuve por todas las partes, pues una verdadera avalancha, ¿no? de cariño y de apoyo. Y todo eso cuenta muchísimo. Pues eso, yo creo que la enfermedad saca lo mejor de la gente. Que así sea.